Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que ya mismo te suscribas y actives la campanita. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo y así conocerás los requisitos para participar. Y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Chi hace parte. Quiero contarles que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees a las cartas. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Bueno, y también quiero contarte, amigo de Capricornio, el día de hoy tengo una lectura general con mucho amor para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigida. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Siempre escucha esta y tu signo ascendente. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario también te dejé un link con un video para que tú mismo lo calcules. Bueno, comenzamos con un mensaje general de parte de los angelitos, luego pasamos al amor y luego a la economía. Tu primer mensaje te dice: la sabiduría te habla en sueños. Bueno, a través de los sueños durante estos días vas a estar recibiendo una respuesta bastante especial. Miren que a veces uno ora, uno le pide al universo señales, uno le dice: ayúdame por favor con esta u otra situación, pero no estamos alertas a la respuesta que nuestros guías espirituales, que Dios o el universo nos entregan. Entonces el día de hoy te están diciendo: a través de los sueños te voy a dar la respuesta. Y si tú crees que el universo escucha tus oraciones, escribe hecho está en los comentarios y decrétalo para tu vida. Vamos a ver cuál es tu segundo mensaje en este momento. Te dice: lleva paz y sabiduría. Hay una situación tensionante que puedes estar pasando justo ya o que se viene en los próximos días. Y te dice, primero que todo, paz, tranquilidad, no más confrontación. A veces en medio de todas las situaciones, Capricornio puede ser un buen mediador porque sabe pensar las cosas con cabeza fría. Y a esto nos hace referencia la sabiduría. Bueno, entonces a prestar mucha atención a cuáles son las señales que nos está entregando el universo, precisamente para poder solucionar un problema. Nuestro último mensaje nos dice: acoge la luz del cambio. Yo siento que parece que va a haber algo que va a explotar, una situación que ya no daba para más en la vida de mis queridos amigos de Capricornio, pero era un cambio como inminente, algo que se veía venir, que definitivamente ya no se podía aplazar más. Ustedes sabrán a qué se hace referencia con este mensaje. Y te dice: en medio de todo, paz, sabiduría y cambio. Bueno, vamos a pasar a la parte del amor. Esta primera lectura es para todos aquellos que están solteros. Bueno, en general vamos a sacar nuestras iniciales de amor. Son iniciales del nombre, iniciales del apellido o iniciales de la forma como le dicen a esta persona. Y de esta manera, pues son personas con las cuales estos días van a pasar cosas interesantes. Puede ser a través de una conversación, una comunicación, sueños o ruptura de contacto cero. La M, la Q, la W, la N, la F y la B. ¿Ok? Bueno, vamos a correr un poquito nuestras cartas para que nos dé un poco más de espacio, ya que llegó Chidi. Y comenzamos con nuestro primer mensaje.
es para los amigos que están solteros, los que no salen con nadie ni tienen ningún tipo de sentimiento por alguien. Vamos a ver qué se viene, qué les aconseja el tarot. Bueno, se viene una etapa de mucho análisis y de mucho empoderamiento. Nos sale la carta tanto del pensamiento como la carta de la suma sacerdotisa. Sin embargo, también veo representado Cáncer allí y me habla mucho también de los sentimientos y veo que viene una etapa de bastante análisis, ¿sí? Acá me dice que hay una situación que a ti te dejó marcado del pasado. No quieres regresar con esa persona, pero te ha dejado marcado y un poco estancado en la parte sentimental y es supremamente importante que comiences a hacer una etapa ya de sanación. Aquí yo veo empoderamiento, también me dice tú no tuviste la culpa, tú no tuviste la culpa, tú hiciste lo mejor que podías. Repito, esto es para los solteros que ya no sienten nada por nadie, pero aquí hay personas que aunque no sienten ya algo por su ex, le cogieron como fastidio o miedo o prevención a todo este tema del amor debido a relaciones pasadas. Y me dice, tú no tuviste la culpa, no te preocupes que llegará progreso, llegará sanación y sobre todo llegará comunión contigo mismo. Entonces esto es fundamental, es importante porque la paz contigo mismo hará que se desbloquee toda esta parte sentimental y amorosa en tu vida. Vamos a pasar ahora a la lectura del amor de todos aquellos que en este momento tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, la esposa, el esposo, la ex o el ex. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión. Este es tú. ¿Y qué te aconseja el tarot al respecto? Ok. Bueno, vamos a ver qué signos nos aparecen hoy en nuestro radar de signos. Está Virgo, Escorpio, Tauro. Ok, puede ser el signo solar, el signo ascendente o en Venus. ¿Qué siente esta persona por ti? Bueno, yo veo que es alguien que está como en conflicto con sus sentimientos, de acuerdo a esta carta. Es una persona a la cual le cuesta o le ha costado aceptar realmente lo que siente por ti. Pero yo veo que por las demás cartas esta persona ya se rinde. Se rinde ante lo que siente por ti y dice, yo definitivamente siento muchas cosas, me he enamorado de Capricornio. Quizá no lo tenía planeado de esta manera, pero es lo que estoy sintiendo y estoy cansado de luchar contra mis propios sentimientos. Me dice que esta persona piensa en un tema familiar. No sé si es que la persona es casada o hay hijos entre ustedes dos o hay alguien de la familia que se opone. Pero piensa en un tema familiar que tiene que ver con ustedes dos. Si sabes a qué me refiero, déjame en los comentarios. Y por otro lado me dice que es alguien que va a llegar con una propuesta, ¿sí? Como esta persona ya comienza a aceptar lo que siente por ti, ¿sí? Comienza a, digamos, a dejar de luchar por lo que siente. Ya no está en guerra contra sus propios sentimientos. Entonces,
las cosas se le hacen más fáciles para tomar decisiones. Aquí yo veo que se viene una etapa donde cosas ocultas salen a la luz porque me marca la carta de la luna. Y tú te vas a dar cuenta también de que hay ciertas personas que de frente pueden estar apoyando esta relación, pero por detrás es como que la cosa cambia. Así que, por favor, mantente muy atento porque la verdad sí cambian las cosas. Veo que aquí tú estás como en un punto en el cual quieres hacer dos cosas. O tomar esta relación ya muy en serio y que las cosas funcionen bien. O tomar distancia, porque aquí te marca la carta del viajero y esta es la carta de la distancia entre ustedes dos. Bueno, aquí yo veo que van a entrar amigos de ustedes a mediar, a negociar, o ciertas personas que realmente sí apoyan la relación. Van a entrar allí como en un ánimo conciliador porque hay cosas que van a salir a la luz. Yo siento que esta persona te ocultó ciertas cosas porque realmente no estaba muy segura de lo que sentía por ti. Puede haber una tercera persona aquí implicada con tu persona especial o contigo. Yo aquí veo un tercero que realmente no es que que sea un amante en este momento, sino más bien alguien que quiere como fastidiar la relación, alguien que entra a rivalizar. Por otro lado, me dice mucho apoyo de parte de tu familia y mucho concentrarse también en el trabajo. A veces nos concentramos tanto en estos tipos de problemas que nos olvidamos que hay cosas que atender, el trabajo, la familia, nuestra propia vida. Bueno, vamos a ver qué nos clarifica el otro tarot. Vamos a ver qué clarifica y me dice mucho cuidado con tomar decisiones apresuradas porque la imprudencia podría hacer que cometas un error de manera injusta. Sí, también veo mucho vínculo, conexión sexual entre ustedes dos, es algo en lo que piensa mucho esa persona especial. Y te dice busca el equilibrio y la familia. No sé, aquí me marca muchísimo 3 cartas de familia. No sé si es que, como les digo, tienen hijos o hay personas de la familia que se oponen o que apoyan, pero yo veo que aquí el término familia es muy importante para esta conexión entre Capricornio y su persona especial. Vamos a ver en este momento qué se viene. Para los que están sin trabajo llega estabilidad, llega una propuesta bastante sólida, bastante estable de trabajar en equipo con alguien para salir adelante. Puede ser en un trabajo, en una propuesta económica, un negocio, pero algo les trae estabilidad. Esta noticia llega a través de un amigo. Para los que están con un negocio o con un empleo y tienen problemas estos días, les sale la carta de la fuerza y les dice llegan nuevos comienzos y el número mágico, el número maestro 11, tiene también un mensaje para ustedes. Número de la suerte, el número 30. Y a ustedes que llegaron hasta el final, agradecerlos y bendecirlos. Contarles que por ustedes podemos apoyar nuestro refugio y que tenemos unos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos en nuestro canal, activar la campanita, darle like a este video y escribir Chidi en los comentarios. Chidi es el nombre de nuestro gatito. Y les mando un abrazo. Recuerden que si tienen una petición especial de oración pueden dejarla en los comentarios. Un abrazo y bendiciones.